La mañana del martes en Londres amaneció con esa típica humedad fría que se aferra a los abrigos y transforma la respiración en nubes de vapor blanco. Frente a las rejas victorianas de la escuela primaria St. Jude, en el vibrante barrio de Brixton, el ritual era el mismo de siempre: padres apresurados con vasos de café en la mano, niños arrastrando mochilas de colores brillantes y el sonido distante de los autobuses rojos de 2 pisos frenando en la calle principal. Mariana, una brasileña que vivía en la capital inglesa desde hacía 5 años, ajustó la bufanda en el cuello de su hija, Alice. La niña de 8 años tenía ojos grandes y oscuros que parecían absorber el mundo con una intensidad silenciosa. Alice no era una niña de muchas palabras, pero su capacidad de observación era afilada como una cuchilla. Notaba detalles que a los adultos, ocupados en sus rutinas, se les escapaban por completo. «Que tengas un buen día, cariño, y no te olvides de tu almuerzo», dijo Mariana, besando la frente de su hija, dejando un rastro de calor en la piel fría. «Adiós, mamá», respondió Alice, su voz suave casi desapareciendo en el bullicio del patio escolar. Aquella mañana, sin embargo, la rutina escolar tenía un elemento diferente, una ruptura en la normalidad. La Policía Metropolitana estaba realizando una visita comunitaria para enseñar a los niños sobre seguridad. 2 oficiales estaban parados cerca de la entrada principal, conversando con el director. A su lado, imponente e inmóvil como una estatua de bronce, estaba Titan, un pastor alemán de 40 kilos, miembro de la unidad de élite Canta 9. El perro llevaba un chaleco táctico negro con la palabra Police en letras blancas reflectantes. Los niños pasaban a su lado con una mezcla de fascinación y miedo respetuoso. Titan estaba entrenado para derribar criminales, olfatear explosivos y encontrar personas desaparecidas. Era una herramienta de precisión, una arma viva diseñada para el orden. El oficial Miller, su entrenador, sostenía la correa corta con la mano enguantada, exhibiendo una sonrisa tranquila para los padres y maestros. Pero Alice, parada a algunos metros de distancia, notó algo que los adultos ignoraban. Vio la cola de Titan. No estaba relajada, ni se movía con alegría. Hola, disculpa la molestia, pero te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a traerte más videos de historias como este. Gracias. Estaba rígida, ligeramente curvada hacia abajo, escondiéndose entre las patas traseras. Vio las orejas del animal que giraban como antenas de radar, captando sonidos que el oído humano no registraba, moviéndose frenéticamente. Y vio, principalmente, la respiración. El perro no estaba jadeando por el calor, estaba hiperventilando. Sus costados se movían con un ritmo errático. «No le gusta estar aquí», susurró Alice para sí misma, frunciendo el ceño. Mariana, que ya se estaba alejando hacia la estación de metro, no la oyó. Nadie la oyó. De repente, el viento cambió. Una ráfaga fría barrió el patio de recreo, trayendo consigo una mezcla de olores urbanos concentrados, el escape de diésel de un camión, la fritura de un puesto de comida rápida cercano y el perfume fuerte de docenas de productos de limpieza industrial que usaban en la escuela. Titan se congeló. Un gruñido bajo, casi subsónico, comenzó en su pecho, una vibración que el oficial Miller sintió a través de la correa de cuero. «Quieto, Titan. Easy, boy. Tranquilo, chico», murmuró el oficial, dando un tirón correctivo leve en el collar, un movimiento automático de años de práctica. Normalmente eso habría bastado. Titan era el mejor perro de la unidad, condecorado y disciplinado, pero aquella mañana algo invisible había roto la barrera del entrenamiento. El perro dio un tirón violento hacia atrás, con una fuerza explosiva que casi derriba a Miller.
El oficial, tomado por sorpresa sobre el asfalto húmedo y resbaladizo, perdió el equilibrio. La correa de cuero, desgastada por el uso constante y la tensión, se estiró hasta su límite. El sonido del cuero rompiéndose fue seco y fuerte, como el chasquido de un látigo. Titan estaba suelto. El pánico fue inmediato y contagioso. El perro, ahora libre y visiblemente desorientado, comenzó a correr en círculos en medio del patio abarrotado. Ladraba, ladridos profundos, guturales, que resonaban en las paredes de ladrillo rojo de la escuela como truenos. No eran ladridos de alerta, eran ladridos de terror agresivo. «¡Todos atrás! ¡Entren en la escuela! ¡Ahora!», gritó el director, su voz fallando por el miedo, rompiendo la calma de la mañana. El caos se instaló. Niños gritaban y corrían en todas direcciones, un movimiento de estampida que solo aumentaba la ansiedad del animal. El instinto de presa de Titan se activó por el movimiento desordenado. Avanzó hacia un grupo de niños que dejaron caer sus mochilas y huyeron llorando hacia las puertas de seguridad. El oficial Miller recuperó el equilibrio y sacó su radio, gritando códigos de emergencia mientras intentaba acercarse al perro sin ser atacado por su propio compañero. «¡Titan, down! ¡Abajo!», gritó Miller, pero el perro estaba sordo a los comandos. Sus ojos estaban desorbitados, la esclerótica blanca visible, girando en un frenesí de miedo ciego. Mariana, que estaba en el portón, vio la escena con horror. La multitud de padres la empujaba hacia afuera, pero ella luchaba contra la corriente, con los ojos fijos en el centro del patio. La mayoría de los niños habían corrido hacia las puertas laterales o se habían escondido detrás de los bancos de madera. Pero una niña no corrió. Alice estaba parada en medio del asfalto gris, la única isla de inmovilidad en un mar de caos. El perro, confundido y sobreestimulado, giró su cuerpo macizo y fijó los ojos en ella. Gruñó, mostrando dientes capaces de romper huesos, y dio 2 pasos hacia la niña. «¡Alice, corre!», gritó Mariana, la voz desgarrando su garganta. Pero Alice no se movió. Sabía, con una sabiduría que no pertenecía a su edad, que correr ahora sería una invitación al ataque. Miró a la bestia de 40 kilos que venía hacia ella y no vio a un monstruo. Vio a alguien perdido. El tiempo pareció desacelerarse en el patio de la escuela St. Jude. El sonido de las sirenas distantes, los gritos de los padres y el llanto de los niños se convirtieron en un zumbido de fondo amortiguado. Para Alice, el mundo se había reducido a un túnel de visión donde solo existían ella y el perro. El oficial Miller estaba a 5 metros de distancia, con la mano en la funda de su pistola Taser, sudando frío a pesar de la temperatura baja. Sabía que tenía una fracción de segundo para tomar una decisión imposible. Si disparaba el Taser, los dardos podrían fallar y golpear a la niña, o peor aún, enfurecer al perro hasta el punto de un ataque letal antes de que la descarga eléctrica hiciera efecto. «Niña, no te muevas», gritó Miller con la voz temblorosa. «Quédate quieta». Alice no necesitaba su orden, ya estaba quieta, pero no estaba paralizada por el miedo, como él pensaba. Estaba calculando. Su mente viajó al pasado, a las vacaciones que pasaba en la hacienda de su abuelo en el interior de Minas Gerais, Brasil, antes de mudarse a Londres. Su abuelo criaba perros de pastoreo, animales de trabajo duros e inteligentes. «El miedo tiene olor, Alice», solía decirle mientras miraban a los animales trabajar. «Y la confusión tiene cara de rabia. Cuando un bicho no entiende el mundo, intenta morder al mundo para que se detenga». Alice miró a Titan. El pelo de su lomo estaba erizado. Ladraba al aire, a las mochilas de colores abandonadas en el suelo, al movimiento de las puertas automáticas. No estaba cazando, estaba rodeado. Titan avanzó un paso más hacia Alice, bajando la cabeza, listo para embestir. Alice hizo algo que detuvo el corazón de todos los adultos presentes. Levantó la mano derecha.
No fue un gesto brusco de defensa. No fue un brazo levantado para golpear o protegerse. Fue un movimiento lento, fluido, deliberado. Extendió la palma de la mano hacia el frente, los dedos relajados, a la altura del pecho, en una señal universal de alto, pero sin la agresividad de una orden policial. «Te veo», dijo Alice. Su voz no fue un grito. Fue un tono de conversación, bajo y monótono, hablado en inglés, pero con la cadencia suave y musical del portugués de su madre. Titan se detuvo. El gruñido se quedó atrapado en su garganta, transformándose en un gorgoteo confuso. Inclinó la cabeza levemente, las orejas temblando. Aquel pequeño humano no estaba huyendo, presa, ni atacando, amenaza. Ella era una anomalía en su ecuación de pánico. «Alice, sal de ahí ahora mismo», gritó un profesor desde una ventana del primer piso. El grito repentino rompió el hechizo momentáneo. Titan reaccionó al ruido, girando la cabeza violentamente y ladrando hacia la ventana, la saliva volando de su boca. Estaba al límite, su sistema nervioso sobrecargado. Se giró de nuevo hacia Alice, los músculos de las patas traseras contrayéndose para el salto. Miller sacó el taser. La mira láser roja bailó sobre el pelaje negro del perro. Alice vio el punto rojo. Sabía lo que eso significaba. Sabía que si el policía disparaba, el perro sentiría dolor. Y sabía, con una certeza absoluta, que nada de esto era culpa del perro. «¡No!», dijo ella, sin mirar al policía, manteniendo los ojos fijos en los ojos ámbar del animal. «¡No dispares!». Dio un paso al frente, hacia la boca de la bestia. La multitud soltó un suspiro colectivo de horror. Mariana, en el portón, intentó saltar la reja, siendo contenida por otros padres que temían que su intervención precipitara el ataque. Alice ignoró todo. Apuntó con el dedo índice no al perro, sino a un punto en el suelo, entre ella y él. «Titan», dijo ella leyendo el nombre en el chaleco táctico. «El problema es eso de ahí, ¿verdad?». Señaló ligeramente hacia la izquierda, hacia una pila de mochilas escolares abandonadas en la carrera. Una de ellas, una mochila de Spider-Man barata, estaba abierta, derramando su contenido en el asfalto húmedo. Había libros, lápices, pero también un recipiente de plástico roto. Una sustancia amarilla y viscosa estaba esparcida en el suelo. El olor era fuerte, picante, invadiendo el patio. Curry. Alguien había llevado sobras de una cena india para el almuerzo. Alice entendió inmediatamente. Para un humano, era solo olor a comida. Para un perro de olfato ultrasensible como Titán, entrenado para detectar explosivos y químicos, aquella explosión repentina de especias fuertes, cúrcuma, comino, pimienta, mezclada con el olor a miedo y adrenalina de cientos de niños, era una bomba sensorial. Estaba ciego por la nariz. No sabía qué estaba oliendo y eso lo aterrorizaba. «Es solo comida, chico», dijo Alice, dando otro paso. «Es solo un olor fuerte». Titan gruñó, pero retrocedió 1 centímetro. Estaba escuchando. La voz de ella era la única cosa constante en un mundo que se había convertido en ruido y hedor. Alice estaba construyendo un puente sobre el abismo del miedo, usando solo su propia calma como material. Pero sabía que para cruzar ese puente tendría que hacer algo que iba en contra de todo instinto de supervivencia humano. El viento sopló nuevamente, esparciendo el olor picante del curry directamente hacia el hocico sensible de Titan. El perro sacudió la cabeza violentamente, estornudando, y soltó un gemido agudo que se transformó en un ladrido feroz. Estaba perdiendo la batalla contra la sobrecarga sensorial. El oficial Miller dio un paso al frente, el dedo en el gatillo del taser. «¡Niña, aléjate! ¡Voy a disparar!». Alice no se alejó. En cambio, comenzó a descender. Lenta, deliberadamente, Alice dobló las rodillas.
Se estaba arrodillando en el asfalto frío y mojado de Londres. «Dios mío, se está rindiendo», gimoteó una madre en el portón, pero Alice no se estaba rindiendo. Estaba nivelando el juego. Al arrodillarse, reducía su silueta. Dejaba de ser una figura alta y amenazadora que se cernía sobre el perro y se convertía en algo más pequeño, menos confrontativo. Estaba hablando su idioma. «Mírame», susurró Alice. Ahora, sus ojos estaban a la misma altura que los ojos de Titan. El perro dejó de ladrar. La sorpresa de ver al humano disminuir de tamaño interrumpió su ciclo de pánico. La miró fijamente, el pecho agitado, la lengua colgando. Alice mantuvo las manos visibles, palmas hacia arriba, descansando sobre sus muslos. Parpadeó despacio, un parpadeo largo y demorado. En el lenguaje canino, eso era una señal de apaciguamiento. «No soy una amenaza. Estoy tranquila». Titan parpadeó de vuelta. Fue un movimiento rápido, nervioso, pero fue una respuesta. «Sé que te duele la nariz», continuó Alice, manteniendo un tono monótono. «Es muy fuerte, ¿verdad? Pero lo vamos a arreglar». Vio cómo los músculos de los hombros del perro se relajaban, solo una fracción. Todavía estaba listo para morder, pero la curiosidad comenzaba a luchar contra el miedo. «Oficial», dijo Alice, sin girar la cabeza, manteniendo el contacto visual con el perro. «Baje el arma. Él sabe que usted quiere lastimarlo». Miller, empapado en sudor frío, dudó. La autoridad en la voz de aquella niña de 8 años era surrealista. Era la voz de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Contra todo su entrenamiento, contra todos los protocolos de seguridad de la Policía Metropolitana, Miller bajó el taser lentamente. La tensión en el aire cambió. Titan lo sintió. La amenaza eléctrica había disminuido. Alice extendió la mano derecha. No hacia la cabeza del perro, lo que sería visto como dominancia, sino hacia su pecho, bajo y despacio. Detuvo la mano en el aire, a 30 centímetros de su hocico. La invitación estaba hecha. «Tú vienes a mí». Titan estiró el cuello. Sus narinas temblaban, filtrando el olor del curry para encontrar el olor de la niña. Ella olía a jabón de lavanda, a leche y a calma. El perro dio un paso, luego otro. Tocó con su nariz húmeda la palma abierta de Alice. Ella no intentó acariciarlo, solo dejó que la oliera. Sintió la respiración caliente y rápida del animal en su piel. «Buen chico», susurró ella. «Eres un buen chico, Titan». Entonces, con una suavidad imperceptible, cambió la posición de la mano. Levantó el dedo índice, un gesto claro y universal en el adiestramiento canino. «Sit, siéntate», ordenó ella. No fue una petición, fue un comando. Pero no fue gritado con rabia como Miller hacía cuando estaba estresado. Fue dicho con certeza absoluta. Titan la miró. La confusión en sus ojos se aclaró. Finalmente, alguien le estaba dando una dirección. Alguien le estaba diciendo qué hacer en medio del caos. El entrenamiento, enterrado bajo capas de pánico, resurgió. La parte trasera del perro bajó. Las patas traseras se doblaron. Titan se sentó en el asfalto, con la postura perfecta de un perro policía, los ojos fijos en su nueva comandante temporal. Alice sonrió, una sonrisa pequeña, pero radiante. «Muy bien». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de alguien sollozando de alivio en el portón de la escuela. El oficial Miller se acercó como quien camina sobre cáscaras de huevo. Se movió en un arco amplio, evitando movimientos bruscos hasta llegar al lado de Titan. Con manos temblorosas, enganchó una nueva correa, más fuerte, en el collar del perro. Titan ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían en Alice, esperando la siguiente instrucción. «Yo me encargo ahora, Titan», susurró Miller, con la voz fallándole.
Acarició el flanco del perro, sintiendo cómo los temblores del animal disminuían. «Buen chico, quédate». Solo entonces Alice se levantó. Sus rodillas estaban mojadas y sucias de hollín, y sus piernas temblaban un poco ahora que la adrenalina comenzaba a bajar. El patio de la escuela estalló, no en caos, sino en aplausos. Padres lloraban, profesores se abrazaban, el portón se abrió y Mariana corrió hacia adentro. Se tiró al suelo, abrazando a Alice con tanta fuerza que casi la derriba. «¡Estás loca!», lloraba Mariana, besando el rostro de su hija. «Me podrías haber muerto. ¿Qué tenías en la cabeza, Alice?». Alice abrazó a su madre de vuelta, enterrando el rostro en su abrigo. «Tenía miedo, mamá, igual que yo cuando llegamos a Londres y no entendía lo que la gente hablaba. Él solo necesitaba que alguien le explicara». El oficial Miller se acercó a ellas. Parecía conmocionado, su arrogancia profesional completamente desmantelada por una niña de uniforme escolar. Se quitó la gorra de policía. «Señora», dijo él a Mariana, «le pido perdón. Perdí el control de la situación. Su hija…». Miró a Alice, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Llevo 20 años entrenando perros. Serví en el ejército. Y nunca vi nada parecido a lo que ella hizo hoy. Leyó al animal mejor que yo. Vio lo que yo no vi. Ese olor a comida, eso lo desorientó. Yo estaba intentando forzarlo a obedecer por miedo, y ella lo hizo obedecer por confianza». Se agachó frente a Alice. «Gracias, Alice. Salvaste a mi perro. Y probablemente salvaste mi trabajo y la seguridad de mucha gente. ¿Dónde aprendiste eso?». Alice se encogió de hombros, tímida ahora que era el centro de atención. «Mi abuelo en Brasil. Él decía que gritarle a quien está asustado solo hace que el miedo grite de vuelta. Hay que hablar bajito para que el miedo nos escuche». Esa tarde, la escuela St. Jude fue evacuada temprano. La historia de la niña que susurraba a los perros corrió por los periódicos locales de Londres. Pero para Alice y Mariana, la caminata de regreso a casa fue silenciosa y tranquila. Titán fue retirado del servicio activo en las calles y transferido a un trabajo más tranquilo de detección en aeropuertos, donde el ambiente era controlado. El oficial Miller envió una carta oficial de agradecimiento y una medalla honoraria de la unidad K9 para Alice. Pero el verdadero premio no fue la medalla. Fue el cambio en la mirada de Mariana. Siempre había visto a su hija como una niña frágil que necesitaba ser protegida del mundo duro de la inmigración y la gran ciudad. Aquella noche, mientras preparaba la cena en el pequeño apartamento en Brixton, miró a Alice dibujando en la mesa de la cocina. Ya no vio a una niña frágil, vio una fuerza de la naturaleza. Vio a alguien capaz de enfrentar monstruos no con espadas, sino con empatía. «Eres muy valiente, hija», dijo Mariana. Alice levantó la vista del dibujo. Era un perro negro grande, sentado al lado de una niña pequeña. «No fui valiente, mamá», respondió Alice. «Solo no quería que se quedara solo con su miedo». Y en aquella cocina sencilla de Londres, Mariana entendió que la mayor lección de aquel día no había venido de los policías o los profesores, sino de la niña de 8 años que enseñó a una ciudad entera que, a veces, la única manera de detener la violencia es negarse a participar en ella, arrodillarse en el suelo y extender la mano.